Buenas noches, muy buenas noches, maestros. A ver, vamos a ver lo del día de hoy y por favor me indican si todo está conforme, si me escuchan bien, si están visualizando lo que estoy mostrando en pantalla, por favor, ¿ya? Si hubiera algún inconveniente, me indican, por favor, ¿ya? Bueno, ya, ahí los... Ya, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. Bueno. Vamos a empezar. Hoy día vamos a ir viendo algunos términos, algunos conceptos que siempre es bueno tenerlos para, ¿no? De acuerdo a... Buenas noches, Nancy. Muy buenas noches, ¿no? Porque es importante siempre a partir de tenerlo en cuenta, ¿no? Porque está dentro también de los temas que para este examen de ascenso. Entonces, aunque algunos por ahí ya los hemos visto, pero están dentro de justamente algunos puntos que vamos a tocar hoy día, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver sobre los costos de inversión y producción, ¿no? De qué cosa es, a qué se refiere, ¿no? Y que básicamente están referidos a aspectos financieros siempre de un negocio, ¿no? Entonces, vamos a ir conversando un poquito sobre eso, ¿ya? Para luego ver algunos casos de lo que hemos venido ya trabajando y por ahí algunas cosas también de lo que vamos a ver del día de hoy, ¿ya? Bueno. Eh, Vamos a empezar con los costos de inversión, ¿no? ¿A qué se refiere? Exactamente qué cosa es o qué hace referencia, ¿no? Cuando escuchamos o cuando tocamos justamente el punto de costos de inversión, ¿no? Bueno, y esto se refiere, ¿no? A los gastos iniciales, ¿no? Porque estamos hablando de costos, ¿no? Gastos iniciales de una empresa que debe asumir antes de comenzar sus operaciones, ¿no? Esto va a ir incluyendo, ¿no? Desembolsos que van a permitir poner en marcha el negocio, ¿no? Como por ejemplo la adquisición de activos fijos, la realización de trámites legales y administrativos, ¿no? Que es justamente lo que implica para poder, digamos, hacer estos trámites de registro, ¿no? Cuando empieza a ponerse en marcha un negocio, ¿no? Lo otro, y la preparación de la infraestructura y el personal, ¿no? Esos son costos de inversión, ¿no? Lo que se tiene que tener en cuenta para poder, considerar al inicio siempre de un negocio para ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente, ¿no? Esos costos a los cuales se refieren, ¿no? A los activos fijos, a los trámites legales y administrativos, a la preparación de la infraestructura y al personal, ¿no? Ah, también hablamos sobre los gastos preoperativos, ¿no? ¿A qué hace referencia? ¿Qué cosas son? ¿No? Que también eh, se, se habla dentro de lo que venimos tratando, ¿no? Y esos son desembolsos, ¿no? Que al igual también de lo que hemos mencionado, los costos de inversión es para ir poniendo en marcha el negocio, ¿no? Por algo son gastos preoperativos, ¿no? Que también incluyen los trámites legales, licencias, permisos, estudios de mercado, ¿no? Campañas de marketing, ¿no? Y capacitación al personal, ¿no? Entonces, todo eso son gastos preoperativos. Buenas noches, Sonia. Muy buenas noches, ¿no? Entonces, aquí básicamente hablamos, ¿no? De que, por ejemplo, esos gastos preoperativos siempre están referidos, ¿no? A lo que se van a hacer previo a empezar, ¿no? O poner en marcha, como dice ahí, un negocio, ¿no? Entonces, al igual que hemos visto cuáles son esos costos de inversión, estos gastos preoperativos justamente también se refieren a esos trámites legales, licencias, permisos, ¿no? Incluso incorporamos ahí estudios de mercado, ¿no? Campañas de marketing, capacitación del personal, ¿no? Porque eso
es cuando una empresa empieza, ¿no?, a funcionar o va a empezar a funcionar, se tiene que dar a conocer, ¿no? Vemos, por ejemplo, algunos que hacen su publicidad para darse a conocer. Entonces, a todo eso se le llama gastos preoperativos también, ¿no? Y estos costos, como dice, deben ser cuidadosamente planificados y presupuestados, ¿no? Para asegurar una transición suave hacia la fase operativa, ¿no? O sea, deben ser bien, en otras palabras, muy bien invertidos, ¿no? Porque es un gasto que luego, ¿no?, se tiene que ir recuperando a medida del crecimiento del negocio o de la empresa, ¿no? Hemos hablado de gastos de activos, ¿no? Justamente cuando hemos mencionado los costos de inversión, hemos hablado de activos, ¿no? ¿Qué vienen a ser, ¿no? Y bueno, los gastos de activos son los desembolsos para adquirir activos fijos, ¿no?, que requiere para iniciar eh, sus operaciones, la empresa, ¿no? Y aquí incluye la compra de qué, de maquinaria, de equipos, de vehículos y de mobiliario, ¿no? Por eso hablamos que esto está referido a los activos, ¿no? Eso viene a ser los activos que tiene una empresa justamente al empezar, ¿no? Por eso es que incluso algunas, cuando empiezan, ¿no?, un negocio, ¿no?, no necesariamente empiezan con un capital, ¿no? A veces empiezan solo con activos, ¿no? En función de qué, de maquinarias, de equipos, de vehículos, incluso hasta de mobiliario que puedan tener, ¿no? Como se refiere aquí, o cualquier otro bien tangible que tenga una vida útil prolongada, ¿no?, y que sea funcional para el negocio, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando, en este caso, de activos, ¿no? Como les decía, no necesariamente una empresa, un negocio empieza con capital en efectivo. Muchas veces puede empezar con este tipo de activos, ¿no? Pone, por ejemplo, mobiliario, pone equipos de cómputo, por ejemplo, ¿no?, como parte de una empresa. Y eso se convierten ya en activos de la empresa, ¿no? Eh, otro, digamos, otro término, otros que hablamos dentro de esto es la depreciación y amortización, ¿no? Entonces, hay dos términos ahí que justamente son, digamos, términos que escuchamos, ¿no?, sobre la depreciación y amortización, ¿no? ¿Y a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? La depreciación se refiere, ¿no?, a la pérdida, ¿no?, de valor de los activos fijos, ¿no? Por ejemplo, si una empresa, ¿no?, empezó y pone, por ejemplo, como un activo un vehículo, ¿no?, un auto, ¿no? En ese momento tiene un valor, pero ya pasado cada año se va depreciando, ¿no? Es decir, el costo ya no va a ser el mismo, sino va perdiendo ese valor inicial que tenía, ¿no? Es como cuando alguien se compra de manera particular, por ejemplo, un auto, ¿no? Ya saliendo de la tienda, ya ese auto ya no vale lo mismo, ¿no? Va perdiendo su valor inicial, ¿no? Y así a medida que van pasando los años, ¿no?, ese, por ejemplo, ese vehículo va perdiendo su valor. Igual en una empresa, ¿no? El, por ejemplo, los mobiliarios o los equipos que pueda tener, ¿no?, tienen un costo, pero a medida que va pasando en función del tiempo, ¿no?, va perdiendo su valor inicial, ¿no?, o su valor que tuvo en algún momento, y cada año va se va depreciando, como se dice el término, el valor de esa maquinaria o de ese equipo, ¿no? Por eso dice que la depreciación se refiere a la pérdida de valor de los activos fijos a lo largo del tiempo, como la maquinaria, ¿no? Como maquinarias o equipos que van perdiendo, ¿no? Con el tiempo. Lo otro es la amortización, ¿no? Y que esto, ¿qué viene a ser, no? Se aplica sobre los activos intangibles, ¿no? Como licencias o patentes, ¿no? Que
se refiere justamente a quienes tienen, ¿no? Justamente el, el ir amortizando sobre las licencias o sobre quienes tienen, ¿no? Las licencias o las patentes de algo que ellos han han hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien crea algo, ¿no? Y justamente lo registra, ¿no? Porque él es el que lo ha hecho, lo ha hecho como de repente dentro de la empresa y le pertenece a eso, ¿no? Y nadie más puede utilizarlo, salvo que tenga la autorización o la licencia de la persona que lo ha realizado o la empresa que lo ha hecho, ¿no? Entonces ahí sí, es justamente, se aplican y se refiere justamente a esto de las amortizaciones, ¿no? Entonces, estos gastos siempre para cualquier empresa se deben considerar, ¿no? Dentro de su planificación y siempre deben estar en el tema de ir teniendo en cuenta, ¿no? Ujú. Sí, está dentro de lo que es las licencias o las patentes. Ujú. Sí. Así es, Rosel. Sí. Y estos términos que a veces pueden sonar, en el caso de nuestra área, ¿no? Que tiene que ver y por eso les decía en algún momento, ¿no? El área de educación para el trabajo implica, para nosotros una formación, que va más allá de la simple de conocer las competencias, las áreas, ¿no? Sino que implica una formación y un conocimiento mucho más amplio, ¿no? Porque implica ir viendo otros aspectos que muchas veces en algún momento no lo hemos considerado, ¿no? Imagínense que incluso dentro de la temática, ¿no? Que consideran todos los aspectos que tienen que ver desde el emprendimiento, con la idea de negocio, que cómo se desarrolla el negocio, pero está involucrado muchos aspectos que están dentro, ¿no? En este caso, estamos viendo, por ejemplo, hablamos de activos, hablamos de gastos preoperativos, hablamos de depreciación, hablamos incluso de amortizaciones. Y ahorita, por ejemplo, vamos a hablar de costos de producción, ¿no? Que eso está referido básicamente a lo que va generando dentro de una empresa o de un negocio, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de costos de producción, ¿no? Son esos gastos en los que incurre una empresa para fabricar sus productos o brindar sus servicios, ¿no? Entonces, el, esos gastos que van a hacer implica pues los costos variables, ¿no? Que ya en algún momento hemos hablado a qué se refieren, ¿no? Porque incluyen dentro de estos costos de producción que varían, ¿no? Como dice, en función del nivel de producción, como los costos fijos, ¿no? Que se mantienen constantes independientemente de la actividad, ¿no? ¿A qué se refiere esto específicamente? Que, por ejemplo, cuando hablamos de costos variables, por ejemplo, los insumos, ¿no? Si la empresa o el negocio va a empezar a producir, ¿no? De repente el bien o en todo caso para brindar algún servicio necesita tener algunos costos, ¿no? Variable dentro de ese servicio que va a brindar, depende mucho de la producción, ¿no? Es decir, si en este mes va a producir para 100 pedidos, ¿no? Entonces comprará una cantidad de insumos, pero para el siguiente mes, si va a producir de repente para 50 pedidos, ¿no? Por poner un ejemplo, los insumos no serán en la misma cantidad, ¿no? Serán mucho menos porque de repente los pedidos son menos. Pueden ir variando de acuerdo a la producción que puedan tener por cada mes. Entonces ahí hablamos de costos variables, ¿no? Los insumos no van a ser en la misma cantidad. En cambio, cuando hablamos de los costos fijos, por eso dice que los costos fijos que se mantienen
constantes, ¿no? Independientemente de la actividad. ¿Por qué? Porque ahí nos referimos, por ejemplo, al pago del alquiler, si es que se paga alquiler de algún local, al pago de los servicios, que esos independientemente de que se haga un pago o perdón, de que se produzca o no, o se venda o no, igual se tienen que pagar. Entonces, por eso se habla de costos fijos, ¿no? Entonces, entender todas estas situaciones, ¿no? En cuanto a la producción, en cuanto a estos costos y a estos gastos, ¿no? Implica pues poder controlar, ¿no? Digamos, estos conceptos, estas ideas, para poder maximizar la rentabilidad y la competitividad que puede tener dentro de una empresa, ¿no? Entonces, estos costos, ¿no? De producción se van a ver siempre en relación a estos costos variables y a los costos fijos. Siempre van a estar, digamos, relacionados entre sí, ¿no? Porque si hacemos una producción en este mes, va a depender de eso para, eh, teniendo en cuenta esos costos variables, ¿no? Dependiendo de los pedidos y de lo que se vaya a producir en cada mes, ¿no? Por poner como ejemplo, ¿no? Y bueno, los costos variables, como ya los hemos mencionado en algún momento que hemos tocado esto, ¿no? Son aquellos que van a fluctuar de acuerdo con el nivel de producción o de ventas de la empresa, ¿no? Y eso incluye pues materia prima, mano de obra directa y otros insumos que justamente intervienen en la producción o en la prestación de servicio, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea el volumen de la producción, más altos serán los costos variables y viceversa, ¿no? O sea, referido a que si se produce un volumen alto, ¿no? Los costos van a ser más altos, los costos variables, ¿no? A eso justamente se refiere cuando hablamos de ello, ¿no? Y ahí, bueno, interviene la materia prima. ¿Qué viene a ser? Bueno, son los principales componentes, ¿no? De los costos variables en la producción, ¿no? Cuando hablamos justamente de los costos de materia prima, ¿no? Y esto incluye la adquisición de todos los materiales e insumos necesarios para fabricar los productos, ¿no? Como materias primas, piezas, componentes, embalajes, ¿no? Que están referidos a eso. Por ejemplo, si ponemos como un ejemplo el tema de una pollería, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la materia prima? Los pollos, las papas, ¿no? Porque con eso justamente van a empezar, ¿no? A prepararlos para luego poder ofrecer ese producto, ¿no? Entonces, a esa materia prima es a la que se refiere. Implica pues mucho más en cuanto a la producción ahí de cuántos pollos, de lo que ofrezcan, ¿no? Como negocio, ¿no? Entonces van a tener que adquirir o hacer ese gasto en materia prima, ¿no? Implica todo eso, ¿no? Componentes, embalajes y otros que impliquen dentro de esta producción, ¿no? Y por eso, bueno, es crucial optimizar la gestión de estos recursos, ¿no? Para mantener siempre la eficiencia y sobre todo la rentabilidad de la operación, ¿no? Porque no es tampoco el tema de gastar por gastar, ¿no? O de comprar por comprar, sino que tiene que hacerse siempre una proyección, tiene que hacerse un estudio de lo que se va a comprar, ¿no? Para poder invertir y poder luego obtener esa rentabilidad que se espera, ¿no? Hablando ya a nivel económico, ¿no? Porque no es, ya voy a materia prima y se compra sin tener en cuenta exactamente cuánto se va a invertir, cuánto se va a gastar para luego poder tener una rentabilidad en función de toda esa materia prima en el cual se está invirtiendo, ¿no? Por eso siempre, como ahí lo menciona, ¿no? Es optimizar esa gestión de los recursos, ¿no? Siempre para poder mantener, como dice, la eficiencia y la rentabilidad dentro de esta operación, ¿no? Lo otro es la mano de obra
directa que también interviene dentro de esto, ¿no? Si vemos así como hablamos de los gastos de la materia prima, hablamos de algunos otros conceptos, también en el caso la mano de obra, ¿no? También es un costo, es un gasto que está relacionado sobre todo con el personal, ¿no? Que va a participar directamente en el proceso de producción, ¿no? Entonces, si hablamos de un restaurante, poniendo el ejemplo anterior, ¿no? De una pollería y esto, tendría pues ahí hablaríamos del que cocina, del que atiende las mesas, del que recepciona el pago, ¿no? Entonces, o si hablamos directamente de la producción, estaríamos hablando del cocinero, ¿no? O de quienes se dedican a esta producción, ¿no? La otra parte es de quienes se encargan de alcanzar, de atender las mesas y todo eso, ¿no? Entonces, a eso, hablando de esa mano de obra directa, ¿no? Que está relacionado con el personal. Y esto incluye, ¿no? Cuando hablamos de estos costos de mano de obra directa, estamos hablando de los salarios, de los beneficios, de las cargas sociales que como empleados o como parte del personal tienen ellos por derecho, ¿no? Entonces, se incluye también dentro de lo que consideran como costos de mano de obra directa, ¿no? Que implican todo esto, ¿no? Los salarios, los beneficios, cargas sociales que corresponden, ¿no? Y cualquier otro desembolso asociado a los operarios, técnicos, supervisores que trabajan en la fabricación de los productos, ¿no? Estos costos variables deben ser cuidadosamente planificados y monitoreados para mantener la eficiencia y competitividad de la operación, ¿no? Porque también equivale a ir teniendo, ¿no? En cuánto personal necesitas, ¿no? Porque esto también se podría transformar, ¿no? De repente en costos variables. ¿Cuándo? ¿No? Cuando tú no tienes un personal estable, ¿no? Porque si tienes un personal estable, considerado, ¿no? Que tiene una estabilidad, sus pagos son todos los meses, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un costo fijo, ¿no? Del pago justamente a ellos. Pero cuando se vuelve variable, cuando de repente tienes una tensión mayor, ¿no? En cierta temporada y contratas justamente por ese mes o por esa situación que amerita tener más personal, ¿no? Entonces ahí se puede convertir en un costo variable porque de repente en ese mes vas a pagar por personal más que de repente que otros meses, ¿no? Contratando de repente justamente a más personal. Y lo otro son los costos indirectos de fabricación, ¿no? Que también justamente intervienen y que son también considerados dentro de toda esta producción que se hace, ¿no? Y son aquellos gastos, ¿no? Relacionados con la producción que no se pueden asignar directamente al producto o al servicio específicamente, ¿no? ¿Y qué incluye? Por ejemplo, el alquiler y servicios de la planta, el mantenimiento, reparaciones de maquinarias, los suministros, ¿no? De oficina, los seguros, los impuestos y otros costos generales que se pueden, que son, digamos, indirectos a la producción que se puede hacer de un bien, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del mantenimiento y reparación de maquinaria, ¿no? Es un costo indirecto de la fabricación, porque no es que se haga siempre o todos los meses, por decirlo así, se hace cada cierto tiempo o cuando de repente esté fallando algún equipo o necesite esto, ¿no? O se le da mantenimiento de repente cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo también de la producción que pueda tener y del empleo que se haga con las maquinarias, ¿no? Es como cuando uno tiene, ¿no? De repente en casa, ¿no? Una impresora, ¿no? Para poner en una relación así, ¿no? Uno va teniendo la impresora, ¿no? Y cada cierto tiempo se acabó la tinta, ¿no?
Entonces, uno tiene que hacer un gasto ahí al comprar la tinta. No siempre uno la compra, sino cada cierto tiempo, cuando ya se ha consumido, se ha gastado, ¿no? Entonces, ese es un costo, o un gasto indirecto, ¿no? A la producción, a la fabricación de lo que se va haciendo, ¿no? Costos fijos, ¿no? Que justamente habíamos ya en algún momento también tocado a qué se referían, ¿no? Y los costos fijos son aquellos gastos que la empresa debe asumir independientemente del nivel de producción o de ventas, ¿no? O sea, ¿a qué se refería? A que independientemente así vendas o no vendas, así produzcas o no produzcas, igual lo tenías que pagar. ¿No? Porque esos son costos fijos que se van a dar. No es que hoy día, bueno, no es, en este mes no vendí nada, no producí, no lo voy a pagar. Eso, ¿no? Porque igual es un costo fijo, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, el alquiler, los servicios básicos, ¿no? En algunos casos podría ser el mantenimiento, pero eso siempre y cuando se dé todos los meses, ¿no? Si se da siempre, si se da esto, el mantenimiento y esto podría ser, ¿no? Lo otro son los salarios, ¿no? Con el personal que se tenga, ¿no? Estable y todo eso tiene que ver los salarios, los beneficios del personal administrativo y todo eso se convertiría en un costo fijo, ¿no? Porque todos los meses tienes que pagarle su sueldo, todos los meses tienes que pagarle si tiene sus beneficios y todo, pagarle lo que le corresponde, ¿no? Entonces, a eso justamente se refiere cuando hablamos de estos costos fijos, ¿no? Que ya en algún momento también lo hemos tocado, ¿no? El alquiler y los servicios, ¿no? Y el alquiler de las instalaciones, donde bueno, algunos, por ejemplo, hemos visto que alquilan algún local, que alquilan de repente algún stand, ¿no? Para hacer las ventas y todo eso, eso se convierte, ¿no? Y representa lo que se refiere a costos fijos, ¿no? El pago de arrendamiento, ¿no? Ya sea de la planta, bodegas, oficinas administrativas, ¿no? Y espacios que se requieran para las actividades productivas y de apoyo, eso se convierte justamente en este caso en costos fijos, ¿no? Adicionalmente, los servicios básicos, ¿no? Como es la energía eléctrica, el agua, el internet, la telefonía, y eso que son servicios que si los tienes, tienes que pagarlos mensualmente, ¿no? Así sea, si tienes luz, si tienes internet, ¿no? Eh, vendas o no vendas, igual lo tienes que pagar, ¿no? Eh, Lo otro es el mantenimiento y reparaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los costos de mantenimiento y de reparación, que son, digamos, otro componente, que puede ser también un costo fijo, ¿no? Pero un costo fijo siempre y cuando se le dé, ¿no? Un mantenimiento y se contrate a alguien o se tenga a alguien que justamente haga eso, ¿no? Todos los meses de repente, ¿no? Y se tenga que darle mantenimiento a los equipos constantemente, ¿no? Para que no pare la producción, para que esto ahí se podría convertir en un costo fijo. De no ser así, de por ejemplo, si es un mantenimiento que no se le da siempre, sino cada cierto tiempo, pasa a ser un costo variable. ¿No? Porque va a depender mucho de repente de cómo ha venido en la producción, cómo ha venido haciéndose y que necesita un mantenimiento, ¿no? Que no siempre se da y que en algunos casos también puede darse eh, como alguien que se dedique justamente a revisar y eso sí se convierte en un costo fijo. De no serlo así, se convierte en un costo variable, ¿no? Los salarios y beneficios, ¿no? Que son, siempre esto constituye, ¿no? El costo fijo, ¿no? Para los empleados, que son, digamos, el personal que está dentro de una nómina, ¿no? Una nómina de pago de la cual se hace siempre mensualmente, ¿no? Y que todos tienen. Hablando
de una estabilidad, ¿no? Por un determinado tiempo, ¿no? O que tenga una estabilidad indeterminada, ¿no? Porque es un personal estable, ¿no? Entonces se convierte también en un costo fijo porque son sus salarios y esto, ¿no? Refiriéndose siempre del personal, ¿no? Que labora dentro de una empresa y a las cuales se les tiene que justamente pagar sus salarios, sus beneficios y todo lo que le corresponde, ¿no? Y bueno, y lo otro es que siempre, siempre es importante lo que corresponde al análisis y al control de costos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto siempre es fundamental para saber lo que se va a invertir, ¿no? Tanto en los gastos, ¿no? Entonces, hacer siempre un análisis y control de costos, ¿no? Siempre es fundamental para que, sobre todo para mantener la rentabilidad y la competitividad de la empresa, ¿no? Porque imagínense que se quiera hacer gastos, ¿no? Ya sea en materia prima, ya sea en activos, en, en distintas cuestiones que tienen que ver con la empresa, ¿no? Pero no se haga un análisis de esos gastos que se van a hacer, ¿no? Por ejemplo, no es comprar materia prima por querer comprar, ¿no? Sino que se tiene que ir invirtiendo de acuerdo a la rentabilidad que se va a obtener, ¿no? Y teniendo también ya un estudio de mercado donde esa producción, ¿no? Va a generar justamente esa rentabilidad y no es porque a alguien se le ocurrió, vamos a producir, ¿no? Y comienzan a producir sin tener la seguridad, ¿no? O tener de repente a dónde se va a colocar ese producto o ese bien o el servicio, ¿no? Entonces, por eso es importante ese análisis y control de los costos, ¿no? Por eso habla de monitorear siempre los costos de inversión, ¿no? Gastos preoperativos y de activos, los costos de producción, ¿no? Para poder identificar áreas donde se pueda ir optimizando todos esos costos, ¿no? Entonces es importante siempre para cualquier negocio, empresa y todo, justamente hacer ese análisis y control de costos, ¿no? Y ahí, bueno, entran algunas herramientas de contabilidad de costo, análisis de datos, ¿no? Y que puedan analizar el comportamiento de los costos, detectar ineficiencias y tomar sobre todo esto, ¿no? Medidas correctivas que permitan pues incrementar la rentabilidad y sostenibilidad del negocio a largo plazo, ¿no? Porque la idea siempre es, tú pones un negocio o partes de un negocio, no es para que hoy día funcione y mañana ya no funcione, ¿no? O sea, siempre es que mantenga esa sostenibilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces se busca poder incrementar rentabilidad y sobre todo que vaya teniendo sostenibilidad, ¿no? Que es lo importante para una empresa, un negocio y todo ello, ¿no? Bueno, entonces aquí, miren, hemos mencionado algunos términos que tienen que ver justamente con todo lo referido a este aspecto que habla pues de costos de producción, costos preoperativos, de la mano de obra y todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos casos, ¿ya? Y vamos a irlos resolviendo, ¿ya? Para ver de qué se trata y justamente ahí me van a ir dando sus respuestas, ¿ya? A ver, el primer caso se refiere y dice lo siguiente, a ver, dice, un equipo de estudiantes está discutiendo sobre los servicios informáticos que desea llevar a cabo y está evaluando sus costos fijos. ¿Qué elemento es considerado un costo fijo? Consumo de papel, alquiler del espacio de oficina o costos de publicidad en redes sociales. Un costo fijo, ¿no? Que es a lo que se está refiriendo, ¿no?
El consumo de papel no podría ser un costo fijo, ¿no? Porque eso va a depender mucho este, de la producción o de lo que se necesite, ¿no? Puede ser que en un mes se consuma una cantidad de papel y al siguiente mes se consuma otra cantidad, ¿no? Entonces va a ir variando eso, ¿no? Eso es muy variable dependiendo de cómo lo vaya necesitando una empresa, ¿no? Los costos de publicidad en redes sociales, de igual manera, ¿no? No siempre va a ser en la misma intensidad, ¿no? O sea, va a ir variando. Lo que sí sería un costo fijo, sí sería el alquiler, ¿no? Porque eso sí, no es que este mes lo voy a pagar y al otro mes no. O sea, se paga sí o sí, ¿no? Para que pueda ir funcionando un espacio de oficina, ¿no? Por eso hablamos de costo fijo. Dos, a ver, dice, un equipo de estudiantes está analizando el uso de herramientas de contabilidad de costos para mejorar su rentabilidad y competitividad. ¿Cuál es el principal beneficio de implementar un sistema riguroso de análisis y control de costos? A. Permitir reducir los costos de personal, facilita la identificación de áreas y mejora de optimización, o simplifica los reportes financieros a los inversores. Lo que pide es el principal beneficio, ¿no? De implementar un sistema riguroso, ¿no? De análisis y control de costos, ¿no? ¿Cuál creen que sería la alternativa, ¿no? Para poder, digamos, implementar, eh, digamos, este sistema de análisis y control de costos, ¿no? ¿Cuál sería el principal beneficio? Reducir los costos de personal, simplificar los reportes financieros o facilitar la identificación de áreas de mejora y optimización, ¿no? Que son las tres alternativas. Claro, ¿no? Siempre lo que va a buscar siempre un sistema, ¿no? Es siempre poder identificar siempre áreas de mejora y poder optimizarlas, ¿no? Porque ese es, digamos, el, el principal beneficio que puede tener cuando se implementa siempre algún sistema de análisis y control, ¿no? Ya sea de cualquier tipo, ¿no? Lo que va a buscar siempre es identificar qué áreas se pueden mejorar y procurar siempre optimizarlas, ¿no? Muy bien. A ver, caso 3. Dice, una docente les plantea la siguiente situación a los estudiantes. Una empresa de fabricación de juguetes está evaluando sus gastos variables. ¿Qué factor incrementa estos costos directamente? Aumento en la producción de juguetes, incremento en el alquiler de la fábrica o reducción en el número de empleados administrativos. ¿Qué factor incrementan estos costos? ¿No? Dice, una empresa de fabricación de juguetes está evaluando sus gastos variables, ¿no? Entonces, ¿qué factor incrementa estos costos directamente? Claro, lo que hemos venido conversando, ¿no? Cuando hablamos de la producción de los gastos variables, estamos hablando específicamente de los gastos referente, ¿no? A la producción, ¿no? Mientras aumenten, ¿no? O se incrementen, que es justamente la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué factor incrementan estos costos directamente? ¿No? Sería pues el aumento en la producción, ¿no? De juguetes. Mientras aumente, ¿no? El volumen, ¿no? Digamos, los insumos van a ser mayores, ¿no? Y mientras disminuyan esos gastos
variables, ¿no? Va a ser menor la producción. Entonces, para el factor que incrementa estos costos, a estos gastos variables, justamente es el aumento en la producción, en este caso de juguetes, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente. A ver, dice, un grupo de estudiantes está revisando su estructura de costos. ¿Por qué es crítico considerar el alquiler y los servicios básicos en su planeación financiera? A. Estos costos son altamente variables y pueden cambiar sin previo aviso. B. Son costos fijos que se deben asumir independientemente del número de clientes. O C. Solo representan una pequeña fracción del presupuesto total. Dice, ¿por qué es crítico considerar el alquiler y los servicios básicos en su planeación financiera? Claro, ¿por qué es un punto crítico? Porque siempre el tema es que el alquiler, los servicios básicos, ¿no? El- Se tienen que asumir sí o sí, ¿no? Independientemente del número de clientes que se pueda tener, ¿no? En la A dice, estos costos son altamente variables y pueden cambiar. Bueno, eso no cambia, ¿no? Porque alguien, por ejemplo, que asuma un alquiler, el alquiler lo va a tener que pagar sí o sí, ¿no? Porque es un pago que se hace todos los meses, igual que los servicios. Claro, alguien me podrá decir, pero los servicios van a cambiar dependiendo del consumo. Claro, pero es un pago que lo tienes presupuestado, no es que en un mes sí lo pago y en el otro mes no lo pago, ¿no? Porque alguien había sido justamente me preguntaron eso. Me dijeron, profesor, pero ¿qué sucede si el servicio no se utiliza? Claro, no lo utilizas, pero igual te llega un recibo porque haces un pago mínimo de ello. Aquí no estamos hablando si pagas más o menos, sino que lo tienes que pagar sí o sí todos los meses. No es que en un mes sí lo pago y en otro mes no lo pago. Son costos o gastos fijos que se tienen que hacer porque esos tengan o no tengan venta, igual se tienen que cancela o se produzca o no haya producción, ¿no? Entonces, a eso se refiere. En este caso, la alternativa es porque son costos fijos, ¿no? Tanto el alquiler como los servicios básicos, que se deben asumir independientemente del número de clientes. O sea, se puede tener clientes como que no, igual se tienen que pagar, ¿no? Muy bien. La siguiente dice, un estudiante plantea la necesidad de ajustar el presupuesto basado en los costos variables. ¿Qué acción es esencial para gestionar eficazmente estos costos durante una temporada de alta demanda? A. Disminuir la calidad del producto para reducir costos. Planificar compras y producción según las proyecciones de demanda. O aumentar indiscriminadamente la producción sin analizar la demanda. Dice, ¿qué acción es esencial para gestionar eficazmente los costos durante una temporada de alta demanda, ¿no? O sea, si vemos que hay alta demanda, ¿cierto? Implica no disminuir la calidad del producto, ¿no? Para reducir costos, sino más bien planificar compras y producción, ¿no? Si hablamos de insumos y todo eso, según las proyecciones de la demanda, ¿no? Por eso les decía, para hacer siempre las compras o los gastos, ¿no? En insumos, ¿no? En en insumos, en materia prima, lo que se necesita, no es simplemente comprar por comprar, ¿no? Porque se hacen proyecciones, se hacen estudios, se hacen análisis, ¿no? No es decir, ya voy a comprar para fabricar para 100, ¿no? Para 100 productos, ¿no?
Pero si no has hecho un estudio de mercado, si no has hecho una proyección, si no se ha hecho en función de la demanda que podría tener, entonces de repente no se va a poder vender tal cual, ¿no? De repente no tiene ese, o quizás no va a tener la aceptación que se espera, ¿no? Por eso se hace de acuerdo a proyecciones, a estudios, análisis, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente. Caso 6 dice, una maestra les plantea la siguiente situación. Una empresa de tecnología evalúa la depreciación de su hardware. ¿Cómo debe manejar la depreciación para asegurar la actualización tecnológica constante? A. Ignorar la depreciación y mantener el equipo tanto tiempo como sea posible. B. Reinvertir en nueva tecnología regularmente para mantener la competitividad. O C. Vender el equipo antiguo antes de que se deprecie. ¿No? Cuando hablamos de evaluar la depreciación, ¿no? Que normalmente todos en distintos negocios, ¿no? Siempre se tiene pues una computadora o una laptop o algún equipo, ¿no? Que sirva para ver algunos aspectos, ¿no? Del negocio y todo eso, ¿no? Con el tiempo se va depreciando, ¿no? Si lo compraste a un precio, ¿no? Ya sea cualquier equipo o cualquier va perdiendo su valor año tras año, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta es cómo debe manejarse la depreciación para asegurar la actualización tecnológica constante, ¿no? Y es justamente el poder reinvertir en nueva tecnología regularmente para mantener la competitividad, ¿no? O sea, no es que siempre, no es que cada mes, sino cada cierto tiempo, cuando ya se vea que el equipo, ¿no? Está quedando, se está depreciando, ¿no? O en todo caso, cuando ya tenga cierta vida útil, se pueda ir reinvirtiendo sobre ello, ¿no? La siguiente, a ver, dice, un grupo emprendedor está planificando los costos de inversión para su negocio de café gourmet. Debe considerar varios gastos iniciales. ¿Cuál de estos no debería ser una prioridad en la etapa inicial? Compra de una máquina de café de alta gama, decoración detallada de local o marketing en redes sociales. Dice, ¿cuál no debería ser una prioridad en la etapa inicial? Hablando de gastos iniciales, ¿no? Porque dice, debe considerar varios gastos iniciales, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos no debería considerar como prioridad en la etapa inicial? Incluyendo, miren esto, dice costos de inversión para su negocio de café gourmet, ¿no? Estamos hablando justamente de un café, de alguien, de un negocio que va a ofrecer justamente lo que es el café y todo eso, ¿no? O sea, no quiere decir que no sean importantes, ¿ah? Sino que a lo que se refiere es cuál de esos no debería ser una prioridad en la etapa inicial, ¿ya? O sea, no quiere decir que no sean importantes, ¿ya? Sino que se refiere a qué no debería ser prioridad en la etapa inicial, ¿ya? Que es otra cosa, ¿ya? Claro, claro, sería la B, ¿no? Porque si es un negocio de café gourmet, ¿no? O sea, si es un negocio referido justamente a ese rubro de ofrecer café, ¿no? El gasto que puede hacer, la inversión que puede hacer es en una máquina de café de alta gama, ¿no? Podría invertir en eso para ofrecer justamente lo que quiere, porque habla de un negocio de café gourmet, ¿no? El marketing en redes sociales también, porque implica pues hacer la publicidad, la promoción, ¿no? Varios aspectos que tienen que ver justamente sobre el marketing en redes sociales, darse a conocer,
¿no? Lo que no podría de repente ser una prioridad en esa etapa es la decoración detallada, dice. O sea, no es que no esté decorado, no es que no es, sea, sino que se refiere justamente a una decoración detallada del local, ¿no? Que eso no podría ser de repente una prioridad dentro de esa etapa inicial. Que más adelante sí lo pueda tomar, sí, pero no dentro de esas prioridades al inicio, ¿no? Muy bien. A ver, la siguiente, a ver. Dice, un equipo de estudiantes está debatiendo sobre las estrategias de fidelización de clientes para su proyecto de emprendimiento. La docente les ha pedido que propongan varias estrategias y que justifiquen su elección basándose en la teoría y en ejemplos prácticos. Cada estudiante presenta su propuesta y el equipo debe decidir cuál es la más adecuada para implementar. ¿Cuál de las siguientes estrategias es más adecuada para fidelizar a los clientes? A. Ofrecer puntos de recompensa por cada compra que pueden ser canjeados por beneficios. B. Publicar anuncios en las redes. O C. Realizar encuestas, perdón, para conocer la satisfacción de los clientes. En este caso, lo que pide es fidelizar, ¿no? Algo que ya hemos visto en las sesiones anteriores, ¿no? Claro, ¿cuál es la idea de fidelizar, ¿no? De poder mantener a los clientes, ¿no? Si ya compraron, ahora hay que mantenerlos, ¿no? Que siempre puedan ir regresando o siempre adquiriendo el producto, ¿no? Claro, sería la alternativa A, ¿no? Ofrecer puntos de recompensa, ¿no? Por cada compra que puedan luego ser canjeados por algunos beneficios que tengan, ¿no? Como lo que hacen los negocios ahora, ¿no? Le ofrecen puntos, premios, ¿no? Por cada que van acumulando cierta cantidad de puntos, ¿no? Muy bien. A ver, la siguiente dice. Una docente de secundaria organiza un proyecto donde los estudiantes deben diseñar un producto útil para adultos mayores. La docente quiere fomentar la empatía en sus estudiantes. ¿Qué actividad complementaria sería más adecuada? Investigar en Internet sobre las dificultades que enfrentan los adultos mayores. Entrevistar a adultos mayores en la comunidad para entender sus necesidades. O leer artículos sobre innovaciones tecnológicas para la tercera edad. Quiere fomentar esto, ¿no? La empatía en sus estudiantes. ¿Cuál sería la mejor forma de ser empáticos, ¿no? Incluso hablando de un producto útil para adultos mayores, ¿no? Que lo que pide es diseñar un producto útil para adultos mayores, ¿no? Si hablamos de empatía, ¿no? De que quiere fomentar eso, sería pues hablar justamente con las personas, ¿no? A quienes se les va, digamos, a diseñar algún producto que sea útil para ellos, ¿no? Entonces, la única manera de poder conocer, ¿no? Esa realidad, de poder tener ese contacto, es entrevistándolos, ¿no? Directamente con las personas. ¿Cómo podemos saber qué necesidades tienen, ¿no? Es preguntándoles, ¿no? Entonces sería justamente la alternativa que ustedes indican, la B, ¿no? Entrevistar a los adultos mayores en la comunidad para entender sus necesidades. Si no se recoge esa información, no se puede conocer qué necesidades tienen, ¿no? Claro, se puede investigar en Internet, ¿no? Sobre las dificultades o leer artículos sobre innovaciones, pero directamente para hacer, incluso fomentar la empatía, ¿no? Porque justamente lo indica en el caso, es hablar con ellos directamente, ¿no? Conocer sus necesidades, conocer su problemática y a partir de ello recién poder plantear alguna solución, ¿no? Entonces, aquí nos lleva a lo que nosotros conocemos en la metodología del design, ¿no? Que es empatizar, ¿no? Para poder luego plantear una idea solución, ¿no? Muy bien. La siguiente, a ver, dice. Un equipo de estudiantes ha decidido crear un prototipo para promover
un problema de contaminación en su localidad. La docente, interesada en fomentar la metacognición y la reflexión crítica, les pregunta sobre el tipo de prototipo que deberían elegir. Los estudiantes deben considerar diversas variables, como la disponibilidad de materiales, el costo y la complejidad del diseño. Para promover esta reflexión, la docente podría plantear varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada para fomentar una reflexión profunda sobre el tipo de prototipo? A. Pedirles que busquen en Internet los diferentes tipos de prototipos y seleccionen el más sencillo. B. Solicitarles que elaboren fichas bibliográficas sobre los tipos de prototipos. O C. Preguntarles sobre las características del problema y los recursos disponibles antes de elegir el prototipo. ¿Cuál sería? Dice, acciones más adecuadas para fomentar una reflexión profunda sobre el tipo de prototipo, ¿no? Donde dice aquí que deben considerar diversas variables, ¿no? Dice disponibilidad de materiales, costo, complejidad, ¿no? Y poder promover sobre todo esto, ¿no? La reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan? ¿No? Es eso. Entonces, si les decimos busquen en internet diferentes y seleccionen el más sencillo, no se está gestionando o no se está promoviendo el tema de reflexión, ¿no? Incluso porque tienen que considerar diversas variables a partir de elegir el prototipo que van a crear, ¿no? Porque hablan de un prototipo para resolver el problema de contaminación en su localidad, ¿no? Lo otro, solicitarles que elaboren fichas bibliográficas sobre los tipos de prototipos, tampoco, ¿no? Eso no ayuda, simplemente es como que están sacando la información y nada más. Lo otro, preguntarle sobre las características del problema. Ah, aquí sí, porque primero está hablando de cuáles son esas características que tiene el problema y qué recursos son con los que cuentan, ¿no? Para poder elegir tu prototipo, ¿no? Entonces, aquí sería justamente esa alternativa, ¿no? La alternativa. ¿No? Listo. La siguiente, a ver. Dice, un equipo de estudiantes está organizando la exposición de un proyecto y uno de sus miembros se niega a participar debido a nervios. Este comportamiento ha generado un conflicto dentro del equipo, ya que los demás consideran que todos deben participar de manera equitativa. La docente interviene para ayudar al equipo a manejar el conflicto de manera constructiva. ¿Y cuál de las siguientes respuestas de un compañero refleja una comunicación empática? A. Entiendo que estés nervioso, pero todos debemos participar. ¿Cómo puedo ayudarte para que te sientas más cómodo? B. Si no participas, deberíamos considerar sacarte del equipo. C. Eres egoísta por no querer participar. ¿Cuál sería una comunicación empática, ¿no? O sea, una respuesta que permita, ¿no? Digamos, ayudar más bien a manejar el conflicto de manera constructiva, ¿no? El docente interviene y aquí tenemos pues una respuesta de un estudiante, ¿no? Entonces, ¿cuál sería pues lo más simpático, ¿no? Lo que me indica es la alternativa A, ¿no? Dice, entiendo que estés nervioso, ¿no? Como a cualquier persona le puede pasar, ¿no? Cuando va a exponer algo en público, ¿no? Eso pasa a todos, no solamente a los estudiantes, sino también hasta a nosotros. Nosotros nos podemos desenvolver dentro de un aula o estar, pero a veces ya cuando toca ciertas situaciones donde de repente hay más público, hay esto,
también cuesta, ¿no? Es difícil a veces en ciertas situaciones. Entonces, dice, entiendo que estés nervioso, ¿no? Pero todos debemos participar. ¿Cómo puedo ayudarte para que te sientas más cómodo? ¿No? Es una situación, empática porque está entendiendo la situación. Le dice, te entiendo, ¿no? Y luego, ¿cómo puedo ayudarte para que se sientan mejor, ¿no? En las siguientes alternativas, ¿no? Dice, si no participas, deberíamos considerar sacarte del equipo, ¿no? Ya con eso, pues, en lugar de ayudarlo, más bien lo termina por no querer más bien salir, ¿no? El otro, eres egoísta por no querer participar, tampoco, ¿no? No ayudaría dentro de ese conflicto. Muy bien. La siguiente, a ver, dice, un equipo de estudiantes está desarrollando un emprendimiento que consiste en la elaboración de productos artesanales. La docente les pregunta sobre la importancia de validar su propuesta. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más adecuada para validar su propuesta? A. Realizar una encuesta a los potenciales clientes sobre sus preferencias. B. Comparar su producto con otros ya existentes en el mercado. O C. Implementar el producto sin realizar ninguna validación previa. ¿Cuál sería? A ver, porque se está refiriendo a, en este caso, a validar la propuesta, ¿no? Sobre la importancia de poder validar. Así como se tiene en algún momento el poder conocer la problemática, conocer las necesidades de un grupo de usuarios, ¿no? Y se recolecta información, ¿no? Igualmente, también se hace cuando se quiere validar el prototipo, ¿no? Por ejemplo, recuerden dentro de las fases del design, ¿no? Se hace el prototipo y luego se evalúa, ¿no? O sea, se recoge encuestas, sugerencias, mejoras, ¿no? Para ver si es que ese prototipo tiene la aceptación y ahí se va validando, ¿no? O en todo caso indican pues qué mejoras se pueden hacer. En este caso dice cuál de las siguientes opciones es la más adecuada para validar, ¿no? Y en este caso sería pues la alternativa A, ¿no? Que es realizar una encuesta a los potenciales clientes sobre sus preferencias en función de la propuesta, ¿no? Para poder justamente poder validar, ¿no? Porque comparar con otros que ya existen no es una forma de irlo validando, ¿no? Sino más bien la aceptación que pueda tener con algunos clientes, ¿ya? Muy bien. La siguiente, a ver, dice, un equipo de estudiantes está utilizando la técnica Scamper para mejorar un producto. Durante la actividad deben identificar qué aspectos del producto pueden ser eliminados para simplificar su diseño y mejorar su funcionalidad. ¿Cuál de las siguientes ideas corresponde al aspecto eliminar de la técnica estándar? A. Quitar funcionalidades innecesarias del producto para simplificarlo, añadir nuevas características al producto o cambiar el material del producto para hacerlo más duradero. Sobre el aspecto eliminar. Claro, y cuando hablamos de la técnica del scamper, ¿no? Eliminar es retirar algo, ¿no? Sacarlo, ¿no? Este, Hay la opción, pues, de otras, ¿no? De modificar, de reordenar, ¿no? Pero en este caso lo que quiere, dentro de este aspecto, es eliminar. Y cuando hablamos de eliminar, no es lo que aquí están refiriendo, ¿no? Es quitar funcionalidades innecesarias del producto para simplificar, ¿no? Ahí se está utilizando justamente este aspecto de eliminar de el escándalo. ¿Ya? Muy bien. La siguiente dice, un equipo de estudiantes debe analizar el análisis FODA de su proyecto. Durante el análisis, uno de los estudiantes menciona,
Nuestro proyecto tiene un alto costo de producción. Dice, nuestro proyecto tiene un alto costo de producción. ¿A cuál de los componentes del análisis FODA corresponde esta afirmación? ¿Fortalezas, oportunidades o debilidades? Dice, nuestro proyecto tiene un alto costo de producción. ¿A cuál sería? A ver. Si vemos, cuando tiene un alto costo de producción, ¿no? O sea, ahí estamos hablando que para producirlo va a costar bastante, ¿no? Fortaleza no podría ser, ¿no? En todo caso, podría ser fortaleza si algo me refiriera que por decir que a un volumen alto de producción, los costos bajan, ¿no? Ahí podría ser, pero acá me están diciendo, nuestro proyecto tiene un alto costo de producción, ¿no? Ya, si tiene un alto costo de producción, se imaginan el precio de venta que puede tener, si ha costado producirlo, ¿no? O sea, en términos de costo, ¿no? Entonces, fortaleza no podría ser, oportunidades tampoco, y sí sería una debilidad, ¿no? Porque tener un producto que tiene un alto costo implica también que a la hora de venderlo va a tener un alto costo, ¿no? Alto para poder venderlo. Entonces, eso más bien sería una debilidad y no ayudaría pues a poder de repente obtener los resultados que se esperan, ¿no? En cuanto a ventas, ¿no? Muy bien. A ver, la siguiente dice, durante una actividad, la docente solicita a los estudiantes que propongan una estrategia ad hoc, ¿no? Para mejorar un modelo de negocio. ¿Cuál de las siguientes propuestas corresponde a una estrategia ad hoc? Recordando y entendiendo que cuando hablamos de estrategia DO, estamos hablando dentro de la estrategia FODA, ¿no? Que es debilidad y oportunidad, ¿no? Entonces, justamente a eso se está refiriendo, a una debilidad y a una oportunidad. A. Debido a la falta de vehículos propios para la entrega de productos, realizar alianzas con empresas de transporte. B. Implementar promociones para incrementar las ventas debido a la demanda en las ventas. O C. Utilizar redes sociales para publicidad gratuita ya que tienen conocimiento sobre publicidad en redes sociales. Entonces, ¿cuál sería una debilidad acompañado de una oportunidad? ¿No? Claro, sería la alternativa A, ¿no? Porque estamos hablando, ¿cuál sería la debilidad? La falta de vehículos, ¿no? Falta de vehículos propios, no tienen. Esa es una debilidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Realizar alianzas con empresas de transporte, ¿no? Entonces ahí tendríamos lo que corresponde a una debilidad y a una oportunidad, ¿no? Entonces, eso. En el caso de la B dice implementar promociones para incrementar las ventas debido a la demanda. La demanda, siempre una demanda en ventas y eso, más bien genera sí una oportunidad, ¿no? Pero el implementar promociones para incrementar las ventas, eso de implementar promociones podría ser una fortaleza, ¿no? Porque una empresa que pueda implementar promociones, ¿no? Para poder incrementar es una fortaleza. Utilizar redes sociales para publicidad gratuita, ¿no? Ya que tienen conocimiento sobre publicidad en redes sociales. Si tienen conocimiento en publicidad en redes sociales, esa es una fortaleza, ¿no? Y utilizar las redes sociales, ¿no? Es una oportunidad porque son de manera gratuita. Entonces, eso sería en el caso de una fortaleza con una oportunidad, ¿no? Pero aquí lo que se está refiriendo es a una debilidad y a una oportunidad, ¿no? Y entonces, en este caso, la alternativa sería la alternativa A, ¿no? Muy bien. La siguiente dice,
Un equipo de estudiantes debate sobre el significado de pivotar en el contexto del desarrollo de un producto mínimo viable. ¿Cuál de las siguientes intervenciones expresa correctamente el significado de pivotar? A. Realiza ajustes menores al producto basados en la retroalimentación de los clientes. B. Cambiar significativamente la estrategia del negocio para adaptarse mejor al mercado. O C. Repetir el mismo proceso con diferentes grupos de clientes. A ver, ¿cuál sería el significado de pivotar? Ujú. A ver, ¿qué dice? Ujú. Ya. La A. A ver, cuando hablamos del término pivotar, ¿no? Es ir haciendo un cambio, ir haciendo mejoras, ¿no? En cuanto a algo que de repente no esté funcionando o también que haya exigencia por parte de los clientes, ¿no? O que no sea lo que se está esperando, ¿no? Entonces, entiendo que está, digamos, asumiendo en la alternativa, ¿no? Porque habla, dice, basados en la retroalimentación de los clientes, ¿no? Y tiene algo de cierto hasta ahí. Pero un detalle, que acá dice realizar ajustes menores, dice. ¿No? Mire, no dice hacer un cambio o no hacer lo que está pidiendo el cliente, sino dice realizar ajustes menores al producto basados en la retroalimentación de los clientes. Y eso de ahí no es lo referente a pivotar, porque pivotar implica hacer un cambio, ¿no? De acuerdo a lo que digan los clientes. Eso es por una parte. Pero también significa cambiar, ¿no? Para poderse adaptar. ¿Qué significa adaptarse mejor al mercado? Significa que también tiene que ver justamente con lo que necesitan los clientes. Cuando hablamos, dice, de cambiar significativamente la estrategia del negocio, implica justamente irse adaptando a lo que el cliente necesita. ¿Por qué tendrías que cambiarlo? ¿No? Digamos, hacer un cambio, ¿no? Con lo que tú estás proponiendo. Es porque justamente lo que tú estás planteando inicialmente no está cumpliendo con cubrir esa necesidad o solucionando el problema del cliente. Entonces, ¿qué haces? Tienes que ajustarlo, ¿no? O hacer los cambios necesarios para que se pueda adaptar a las necesidades que tiene el cliente. La alternativa A, claro, podría ser, pero aquí no habla de hacer un cambio, digamos, significativo, por utilizar este término, sino que habla solo de ajustes menores, dice, al producto. Dice, claro, está basado en la retroalimentación de los clientes, pero no hace un cambio significativo, no hace un cambio a lo que se le está pidiendo, sino hace solo ajustes. Es como ya, los clientes me dijeron esto, ya, voy a cambiar solo esta partecita, nada más, ¿no? Nada más, pero lo demás no lo voy a hacer, ¿no? A eso más o menos. Es como, ya, te presentaron esto, ¿no? Mira, me parece que pueden cambiar esto, como sugerencia, ¿no? Claro, exacto, exacto. Es hacer, justamente es un cambio significativo para adaptarse mejor al mercado, a eso. Porque aquí solamente habla de ajustes menores.
Y cuando hablamos de ajustes menores es que yo le cambio solo algo, pero no cambio todo. Entonces, no estoy atendiendo lo que me están diciendo los clientes. En cambio, cuando tú haces un cambio, ¿no? De esto, o sea, ¿por qué haces tú una evaluación? Empezando por ahí, ¿no? Incluso porque es un producto mínimo viable. Cuando hablamos de un producto mínimo viable, estamos hablando específicamente del prototipo. El prototipo está hecho, muy bien, pasa a evaluar. ¿Para qué lo evalúan? Para darte sugerencias, darte mejoras y ver si tiene la aceptación en el mercado. Y una vez que ya te dieron su evaluación de acuerdo a esa evaluación, ¿no? Haces tú los cambios necesarios. Imagínate que no, ya, no hubo aceptación, que te dijeron estas sugerencias, estos cambios, muy bien. Y solo dice, haces ajustes menores, o sea, una partecita. Igual no va a tener la aceptación porque solo has cambiado algo nada más, ¿no? Y no has cambiado esencialmente todo lo que se necesita para adaptarse al mercado. Y cuando habla de adaptarse mejor al mercado, se está refiriendo a atender las necesidades, a atender al problema que tiene el cliente. Entonces, si no se hace eso, entonces no se está haciendo esos ajustes, ¿no? Entonces, eso significa pivotar, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí aclaramos ese punto. La siguiente, a ver, dice, un equipo de estudiantes está realizando un análisis estructural de un producto como parte de su proyecto de emprendimiento. Este análisis les permitirá entender mejor cómo está construido el producto y cómo sus partes interactúan entre sí. La docente les pregunta sobre las actividades que deben realizar para llevar a cabo este análisis de manera efectiva. ¿Cuál de las siguientes actividades corresponde a un análisis estructural? Desarmar el producto para observar sus partes y su relación, evaluar el impacto ambiental del producto o analizar los materiales utilizados en la fabricación del producto. ¿Cuál sería para hacer un análisis estructural? Claro, sería la alternativa A, ¿no? Porque incluso, miren, a pesar de que podría ahí confundirnos de repente con la alternativa C, ¿no? Pero por aquí hay puntos claves en esto, ¿no? Dice análisis estructural, dice, este análisis les permitirá entender mejor cómo está construido, ¿no? Cómo está construido el producto, incluso dice, y cómo sus partes interactúan entre sí, ¿no? Y entonces ahí prácticamente nos está dando la respuesta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede hacer? Desarmar el producto para observar sus partes y su relación, ¿no? Y esa relación implica es cómo esas partes interactúan entre sí, ¿no? Y es justamente la respuesta para este análisis estructural, ¿no? Porque está hablando justamente de desarmarlo y ver cómo se relacionan esas partes. ¿Ya? Listo. Muy bien. Vamos con la siguiente, a ver. Dice, un equipo de estudiantes está diseñando una campaña de marketing digital para su proyecto de emprendimiento. La docente les ha solicitado que investiguen las tendencias actuales en marketing digital para asegurarse de que su campaña sea efectiva y relevante. Los estudiantes presentan varias estrategias y la docente les pide que identifiquen cuál de ellas corresponde a una tendencia actual. ¿Cuál de las siguientes estrategias corresponde a una tendencia actual de marketing digital? Crear una página web para la venta de productos. Utilizar redes sociales para publicar testimonios de clientes satisfechos.
O C, distribuir folletos informativos en la localidad. Dice, ¿cuál de las siguientes estrategias corresponde a una tendencia de marketing digital? ¿No? Bueno, ahora, si bien es cierto, las páginas web dicen para venta de productos, ¿no? Pero una página web no es una tendencia actual, ¿no? O sea, ya las páginas web han sido, ¿no? Hace ya varios años donde podrían publicarse. Bueno, se sigue haciendo a través de en algunas páginas, ¿no? No es que se haya dejado de lado, ¿no? Pero ahora, ¿no? Se utiliza básicamente las redes sociales, ¿no? Para hacer, incluso para poder, dar testimonio, ¿no? Y cómo es. Incluso han visto que, por ejemplo, en el TikTok, ¿no? Que es una red social también, ¿no? O que pertenece a estas redes sociales, ¿no? Alguien va comprando y va diciendo, ¿no? Miren lo que me llegó y comienzan a abrirlo y todo, ¿no? Y van haciendo testimonios de lo que han comprado y todo eso. Bueno, no solamente en el TikTok, también en el Facebook, en Instagram, ¿no? Hasta también a través de sus estados en WhatsApp, ¿no? Que van publicando justamente eso. Entonces, una tendencia, ¿no? Actual justamente es utilizar las redes sociales, ¿no? Muy bien. La siguiente, a ver, dice, un equipo de estudiantes está trabajando en la fase de prototipado de su proyecto utilizando la metodología del Design Thinking. Deben decidir cómo construir su prototipo y qué materiales utilizar para que sea funcional y representativo de su idea. La docente les explica que el objetivo del prototipo es validar la idea con los usuarios de manera eficiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la fase del prototipado? A. El prototipo debe ser elaborado con los materiales finales desde el principio. B. El prototipo puede ser cualquier representación que permita validar la idea con los usuarios, incluso si se usan materiales temporales. O C. No es necesario crear un prototipo si el diseño teórico es lo suficientemente detallado, que sea funcional y representativo de su idea, ¿no? Bueno, a ver, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, ¿no? Es correcta en la fase del prototipado? ¿El prototipo debe ser elaborado con materiales finales desde el principio? Bueno, sabemos que no, porque el prototipo, ya como lo hemos venido mencionando, puede ser simplemente un bosquejo, ¿no? Un dibujo. Y eso nos puede dar la idea de lo que se quiere mostrar, ¿no? Como prototipo desde un inicio y no necesariamente con materiales finales, ¿no? Dice, no es necesario crear un prototipo si el diseño teórico tampoco, ¿no? Entonces, efectivamente, la respuesta es la B, ¿no? El prototipo puede ser cualquier representación que permita validar la idea con los usuarios, incluso si se usan materiales temporales, porque pueden ser elaborados de cualquier material, ¿no? Material reciclado de repente, para solo mostrarlo, ¿no? De cómo es la idea del prototipo, empezar con ello y ya luego se va haciendo mucho más elaborado, ¿no? Entonces, la respuesta efectivamente es la B. La siguiente, a ver, dice, un equipo de estudiantes está utilizando la técnica del design thinking para crear una propuesta de valor. Actualmente están en la fase de definir y necesitan formular una declaración clara del problema basándose en la información que han recogido a través de entrevistas y observaciones. La docente les guía en este proceso, asegurándose de que comprendan la importancia de esta fase para el éxito de su proyecto. ¿Cuál de las siguientes actividades corresponde a la fase definir de la técnica del design thinking? A. Realizar entrevistas para entender las necesidades del usuario. Crear una declaración clara del problema basándose en la información recogida. O C. Desarrollar prototipos del producto.
¿Cuál sería? A ver, claro, cuando hablamos de la fase definir, ¿no? Porque está empatizar, ¿no? Definir, idear, prototipar y evaluar. ¿Ya? Empatizar porque tiene que empatizar, porque ahí tiene que conocer la problemática, recoger la información, ¿no? O sea, ahí todavía no va a definir, por eso es definir, y justamente dice, están en la fase definir, y dice, basándose en la información que han recogido a través de entrevistas. Es decir, esa información que han recogido a través de entrevistas y observaciones es en la fase empatizar, ¿no? Entonces, ya para definir, ya tienen toda la información y todo eso. Entonces, ¿qué hacen ahí? Justamente definen el problema. Por eso esa fase se llama definir, ¿no? ¿En base a qué? A la información que han recogido. ¿Y de qué etapa han recogido? De empatizar, ¿no? Entonces, la alternativa es la B. Crear una declaración clara del problema basándose en la información recogida, ¿no? O sea, en esa fase, valga la redundancia, definen el problema y sobre eso atienden este, de lo que van a luego buscar una solución que ya es en otra fase, que es la fase ideal, ¿no? Muy bien. La siguiente, a ver, dice, un equipo de estudiantes está realizando un análisis funcional de un producto como parte de su proyecto de emprendimiento. Este análisis les permitirá entender mejor para qué sirve el producto y cómo puede ser utilizado de manera eficiente. La docente les guía en la formulación de preguntas relevantes para este análisis. ¿Cuál de las siguientes preguntas corresponde al análisis funcional del producto? A. ¿Para qué sirve el producto? ¿De qué material está hecho el producto o qué forma tiene el producto? ¿Cuál de esas preguntas, ¿no? corresponde al análisis funcional, ¿no? Ahí no creo que haya más dudas, ¿no? Ahí no creo que tengamos dudas de cuál sería, ¿no? Sería la alternativa A, ¿no? ¿Para qué sirve el producto, ¿no? Que ese, digamos, es lo funcional, ¿no? Que tiene que verse justamente con esa pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Incluso está por acá, ¿no? Dice, mejor para qué sirve el producto y cómo puede ser utilizado de manera eficiente, ¿no? Muy bien. La siguiente, a ver, dice, un equipo de estudiantes está elaborando la matriz FODA de un emprendimiento de venta de alimentos orgánicos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de los estudiantes corresponde a una fortaleza? A. Alejandra dice, el diseño de nuestro prototipo ha sido validado por expertos y usuarios. Felipe dice, las empresas de la localidad están interesadas en establecer alianzas. Y C, Camila dice, las redes sociales pueden contribuir en el desarrollo del proyecto, ¿no? Lo que nos piden es una fortaleza, ¿no? Entonces, ahí justamente, ¿cuál sería, ¿no? Para ser, ¿no? De acuerdo em, al emprendimiento de venta de alimentos orgánicos, ¿no? Claro, sería la alternativa A, ¿no? Porque nos habla de que el diseño del prototipo ha sido validado por expertos y usuarios, ¿no? O sea, el que ya haya sido validado, ¿no? Por clientes, por usuarios y sobre todo también por expertos, ¿no? Eso, ¿qué corresponde? Una fortaleza, ¿no? Porque ya ha sido validado. En el caso de Felipe dice, las empresas de la localidad están interesadas en establecer alianzas. Eso más bien corresponde a una oportunidad, ¿no? Porque el poder establecer alianza, eso podría generar más bien a partir de las oportunidades que en este caso le da.
Y en el caso de Camila, dice, las redes sociales pueden contribuir, igual, el uso de las redes sociales es una oportunidad, ¿no? Exacto, ¿no? Porque sabemos que una red social, ¿no? Puede, como es de manera gratuita, se pueden utilizar. Entonces, genera una oportunidad, ¿no? Entonces, ahí podemos ver eso, ¿ya? Muy bien. Vamos con lo siguiente. A ver, dice, un equipo de estudiantes ha creado productos con materiales reciclados y presenta sus resultados. Paula critica los productos diciendo que se ven descuidados y de mala calidad. ¿Cuál de las siguientes respuestas de Daniel es asertiva? A todos nos cuesta hacer nuestro trabajo y no entiendo por qué siempre hablas mal del trabajo de los demás. Eres muy desconsiderada cuando dices las cosas. B. Nos esforzamos mucho en crear productos de calidad y creo que eso también es valioso. Sin embargo, es verdad que aún debemos mejorar mucho en la técnica. Sé que tus observaciones pueden ser útiles, pero no me agrada la forma en que las haces. Creo que debes ser más respetuosa cuando hablas del trabajo de otras personas. Dice, Daniel es asertivo. A ver, ya, a ver, vamos a ver por acá. La C dice, a ver, hay algo que hay que entender con el tema de la asertividad, ¿no? Y creo que, bueno, eso lo vamos a tocar en algún punto. Y es que el ser asertivo no implica que no le digamos a las personas cómo uno se puede sentir, ¿no? O sea, no es responderle mal tampoco, ¿no? Por ejemplo, en la alternativa A, ¿qué dice? A todos nos cuesta hacer nuestro trabajo y no entiendo por qué siempre hablan mal del trabajo de los demás. Eres muy desconsiderada cuando dices las cosas, ¿no? Entonces, ahí justamente está diciendo, ¿no? Em, algo que, digamos, si bien es cierto, le está diciendo que está hablando mal del trabajo, pero le dice, eres una desconsiderada y todo lo demás, ¿no? En el caso de la alternativa B, dice, nos esforzamos mucho en crear productos de calidad y creo que eso también es valioso. Sin embargo, es verdad que aún debemos mejorar mucho en la técnica. Es de manera asertiva. En el caso de la C, dice, creo que tus observaciones pueden ser útiles, pero no me agrada la forma en que la hacen. Creo que debes ser más respetuosa cuando hablas del el trabajo de otras personas. Aquí, aquí hay un tema, ¿no? Hasta aquí, cuando dice, pero no me agrada la forma en que lo haces, hasta ahí estaría correcto. ¿No? Hasta ahí estaría correcto. Pero ya cuando le dice, creo que debe ser más respetuosa cuando habla, y ahí ya cambió y ya no es asertivo el tema, ¿no? Porque en la primera parte sí menciona, ¿no? Dice, sé que tus observaciones pueden ser útiles, ¿no? Pero no me agrada la forma en que las haces, ¿no? Hasta ahí estoy diciendo, ¿no? Que eso. Pero si ustedes ven en la B, ¿qué dice? Nos esforzamos mucho en crear productos de calidad y creo que también eso es valioso. Sin embargo, es verdad que aún debemos mejorar mucho en la técnica sea, está asumiendo algo de lo cual está mencionando, ¿no? Porque ella está criticando y se ven descuidados, dice, de mala calidad, ¿no? Pero el tema es que uno le puede, digamos, el ser asertivo, uno puede decirle cómo se siente, ¿no?
Pero ya el responder aquí, que creo que debe ser más respetuoso cuando hablas, ya ahí ya cambió el tema. Y eso ya no es asertivo ahí, ¿no? Por eso aquí la alternativa es la B. Porque si ustedes leen, dice, nos esforzamos mucho en crear productos de calidad y creo que eso también es valioso. Sin embargo, es verdad que aún debemos mejorar mucho en la técnica, Nix, ¿no? Entonces, ahí está. Aquí podría haber sido, pero hasta este tema ahí, ¿no? Ya con lo demás, ahí sí ya no sería asertivo en esa respuesta. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la siguiente. A ver, dice, un equipo de estudiantes evalúa los significados de diferentes señales de seguridad. ¿Qué mensaje transmiten las señales de forma circular, fondo azul y pictograma blanco? Prohíben la realización de ciertas acciones. Advierten la presencia de peligros o riesgos en un espacio de trabajo. Obligan el uso de equipos de protección o la realización de ciertas acciones. Señales de forma circular, fondo azul y pictograma blanco, ¿no? Eso lo hemos visto con las señales, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Obligan el uso de equipos de protección, ¿no? O la realización de ciertas acciones. O sea, el circular y fondo azul ya sabemos que es de obligación, ¿no? El de advertencia ya sabemos que es de forma triangular y el de prohibición es circular, pero tienen líneas eh, transversales, por decirlo así, de color rojo, ¿no? Que implican pues la prohibición de algo, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de las que obligan, ¿no? Que son de forma circular, que tienen fondo azul y pictograma blanco. ¿Ya? Muy bien. La siguiente, a ver, dice, un equipo de estudiantes evalúa la estructura de costos de su modelo de negocio. Identifican que el costo mensual por el pago de local y sueldo de un trabajador es de 2.500. El precio de venta unitario es de 70 y el costo variable por unidad es de 30. La comisión por venta es de 15 por unidad. ¿Cuántas unidades producidas corresponden al punto de equilibrio? 85 unidades, 100 unidades o 110 unidades. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ahí tenemos el sueldo de un trabajador, ¿no? Y el pago, el costo mensual dice por pago de local y sueldo de un trabajador, 2.500. El precio de venta unitario es de 70. El costo variable por unidad es 30 y comisión, la comisión por venta, ¿no? Es de 15 soles por unidad. ¿Cuál sería ahí la respuesta? A ver, en la 25. 100 unidades, dice Bartolomé. Vamos a ver. Y es fácil, ¿no? Porque ya, ya sabemos que es en este caso, ¿no? El tema de que es, a ver, vamos a hacer un poquito más grande esto por acá para que se pueda visualizar, ¿no? Sería 2.500 que son los costos fijos, ¿no? Recordemos que ahí tenemos costos fijos, ¿no? Que son los 2.500 sobre el precio de venta, que es 70, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más abajo. A ver, acá. 70 menos los costos variables, ¿no? Que en este caso tenemos dos. Sería 30 más los 15. ¿Ya? Que eso es justamente lo referido a los costos variables. Vamos a hacer aquí su línea. Ahí, ¿no?
Entonces, tenemos 2.500 entre, eh, espera acá, entre 70 menos 45 sería, ¿no? Entonces, ahí tendríamos 2.500 entre 70 menos 45 serían 25, ¿cierto? Claro, serían 25. Y 2.500 entre 25 serían 100 unidades, ¿no? Listo. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Porque cuando viene este tipo de casos, siempre por ahí viene el tema de la comisión y esto, y entendamos muy bien que la comisión de venta con el costo variable, que este costo variable implica la producción, pues, ¿no? Entonces sería 30 y la comisión por venta 15 viene a ser todo esto costos variables, ¿no? Entonces, ahí la resta va a ser 25, entonces 2.500 entre 25 corresponde a 100 unidades. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces ahí ya tenemos aclarado ese punto. La siguiente, a ver, dice, durante la elaboración de un diagrama de flujo, los estudiantes deben realizar varias acciones. ¿Cuál es la tercera acción que deben efectuar? Seleccionar los símbolos que van a representar las actividades, ordenar las actividades del proceso de forma cronológica o C, determinar las actividades que forman parte del proceso. A ver, ¿cuál sería la tercera acción, dice, que se debe efectuar dentro de un diagrama de flujo? Dice, en la elaboración del diagrama de flujo, ¿cuál debería ser la tercera acción? Seleccionar los símbolos, ordenar las actividades o determinar las actividades. A ver, aquí sí les voy a dar un dato. A ver, imagínense que ustedes van a elaborar un diagrama de flujo, ¿ah? ¿Ya? Y recuerden que el diagrama de flujo, ya, voy a elaborar mi diagrama de flujo. ¿Qué debo tener primero? A ver, según lo que ustedes me indican, miren, dice la tercera acción, ¿ah? Y la tercera acción sería determinar las actividades. O sea, yo primero, ¿qué haría? Selecciono los símbolos o ordeno las actividades. La primera acción, ¿ah? Porque lo que me están pidiendo ahí es la tercera acción, no la primera, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si yo voy a hacer mi diagrama de flujo, ¿cuál es lo primero? Lo primero es determinar las actividades. A ver, espérense, vamos a hacer lo más pequeño por acá. Por aquí, vamos a ver, aquí. Esto debería ser lo primero, ¿ya? Vamos a bajarlo acá. Eso debería ser lo primero. Lo primero, para hacer mi diagrama, yo determino primero mis actividades. Entonces, ya tengo las actividades, listo, muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? A ver, ya tengo las actividades, listo. ¿Qué hago ahora? Ahora ordeno las actividades. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer primero? ¿Qué es lo que voy a hacer después? Porque en función de eso ya, ya tengo estas actividades. A ver, voy a ordenarlas. Muy bien. Esta va a ser primero, esta va a ser segundo, esta va a ser tercero. Ah, listo. Entonces, esta de acá corresponde la segunda acción. Esta va a ser la segunda acción. Y una vez que ya determiné primero las actividades, segundo, ya las ordené, ahora sí selecciono los símbolos que voy a utilizar. Empiezo inicio, luego a ver qué sigue, a ver qué actividad me toca. Ah, esta actividad, ¿qué símbolo le corresponde? Ah, ya de operación, de inicio, de ingreso, de salida, condicional, ¿no? Porque estamos hablando justamente de un diagrama de flujo, ¿no? Entonces,
¿Cuál sería la tercera? La tercera opción sería esta, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa A. Si me pidieran, sí, ¿cuál es la primera acción? Ahí sí sería la C, que esa sí es determinar las actividades. Yo tengo que determinar primero las actividades, luego las ordeno y finalmente selecciono los símbolos, ¿no? Y a partir de eso, yo ya puedo decir bueno, aquí, en ese orden tienen que ir, ¿ya? Entonces, la respuesta aquí es la alternativa A, ¿ya? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, dice, un estudiante se muestra desanimado porque su proyecto de emprendimiento no está brindando los resultados esperados y decide abandonarlo. ¿Cuál es la acción pedagógica más pertinente para promover la autorregulación emocional? A. Preguntarle por qué abandonó el proyecto y guiarlo para identificar maneras constructivas de enfrentar frustraciones. Explicarle que debe contener su frustración y ajustar el proyecto según sus expectativas. O C, decirle que puede volver a intentarlo hasta sentirse conforme y evitar acciones que generen un clima negativo en el aula. ¿Cuál sería? Claro, tendría que ser la alternativa A, ¿no? Porque primero habría que preguntarle, ¿no? ¿Por qué abandonó el proyecto, ¿no? O sea, ¿cuál fue este los motivos que lo llevaron a ello, ¿no? Y guiarlo para que pueda identificar de manera constructiva, ¿no? Cómo enfrentar frustraciones, ¿no? Cuando algo no sale al inicio, de repente nos cuesta y todo eso, cómo lo puede manejar, ¿no? Entonces, esa sería la alternativa. Y por último, vamos con este caso. Dice, un grupo de estudiantes está trabajando en un proyecto para reducir el consumo de energía en su escuela mediante el uso de paneles solares. La docente sugiere hacer una demostración en la feria escolar para recoger opiniones y sugerencias. ¿Cuál es el principal propósito de esta actividad? Generar conflicto cognitivo, promover la transferencia de aprendizajes en los estudiantes o activar los saberes previos de los estudiantes. A ver, dice que están trabajando en un proyecto para reducir el consumo de energía en su escuela, ¿no? Mediante el uso de paneles solares, ¿no? Y ella le sugiere hacer una demostración en la feria escolar, ¿no? Para recoger, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es que esté generando conflicto, ¿no? Ya hemos mencionado que para generarse conflicto cognitivo es algo que los estudiantes piensan, supuestamente conocen, y confrontarlo con una idea, ¿no? Que la docente puede estar, ¿no? Brindando y que no está acorde con lo que ellos creían o pensaban, ¿no? Entonces, no sería ese conflicto. Activar saberes previos, tampoco, porque no es que se esté recogiendo información sobre lo que ellos conocen, sobre lo que ellos han vivido, no. Lo que sí están haciendo es transferencia, pues, porque ellos han hecho un proyecto, ¿no? Y ahora lo están, digamos, llevando a un contexto, ¿no? En este caso, a una feria escolar, donde van a recoger opiniones y sugerencias. O sea, van a hacer, claro, lo trasladan a otro contexto, donde lo van a mostrar, porque ya los han hecho en clase. Entonces lo están llevando justamente lo que tú mencionas, Sonia, ¿no? A otro contexto. ¿Qué está promoviendo? La transferencia de aprendizajes, ¿no? Porque lo van a mostrar en una feria donde ellos van a recoger opiniones, sugerencias y todo ello, ¿no? No necesariamente, no. Cuando hablamos de transferencia, es que el estudiante lleva lo que ha aprendido, lo lleva a otras situaciones o a otro contexto parecidos o que lo puede o que puede aplicar
lo que ha aprendido a solucionar otra situación en otro contexto, ¿no? En otro momento. Ahí se aplica la transferencia. No es que lo que esté dando el maestro, sino es lo que el estudiante aplica en otras situaciones. Ahí se da la transferencia. Lo que aprendió, justamente lo aplica en otro contexto. Así es, Ricardo. Ujú. Sí, muy bien. Entonces, hasta ahí nos hemos quedado y ahí hemos terminado la sesión de hoy día, ¿no? Sí, ahorita lo comparto, ¿ya? Ahorita lo comparto, no hay problema, ¿ya? Ustedes saben que siempre al final de la sesión, siempre les estoy compartiendo el material, ¿ya? Sí, está con las respuestas ahí, marcadas. Sí, 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 no te preocupes, Ricardo, ¿ya? Sí, voy a hacer de las sesiones anteriores porque sí me lo han pedido, ¿no? Que vaya con las respuestas, así que lo voy a hacer. Normalmente lo que hago es el material así y luego aquí lo vamos compartiendo y desarrollando con ustedes, ¿no? Y luego ya les comparto con las respuestas y todo ello, ¿no? Entonces, ahí está el material de el día de hoy, ¿ya? Eh, Hay algunos puntos que hemos tomado ya de lo que hemos venido trabajando, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ir haciendo a partir ya de estas fechas, ¿no? Porque ya hemos visto, por ahí de repente vamos a ir reforzando algunas temáticas, algunas cosas que por ahí hay todavía para trabajar, ¿no? Y vamos a ir recordando todo eso, ¿no? Sí, es que hay un montón de cosas, ¿sabes? O sea, si bien es cierto, para nosotros son, sí, de hecho que sí, hay más casuísticas para ver y para hacerlas, ¿ya? Y vamos a seguir revisando, recordando, y esto nos va a ayudar mucho a entender ciertas cosas, ¿no? Por eso hago la parte teórica, ¿no? No es que la parte teórica la haga porque me ocurrió o por el tema, sino es primero para entender, porque a veces hay términos que nos plantean y a veces no sabemos qué es, ¿no? O tenemos la idea pero no la precisión, ¿no? Entonces, por eso, para ir precisando algunos términos, algunas cosas y poder entender, ¿no? Si ya entendemos algo, mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, al inicio habíamos hablado sobre el tema de, sobre la producción, ¿no? Y hablábamos que está en relación, por ejemplo, a los costos variables, a los costos, ¿no? A los costos fijos y todo eso. Y por ahí vino una pregunta, ¿no? Que era, por ejemplo, en el caso 3, ¿no? Por ejemplo, hablaba, ¿qué factor incrementa, ¿no? Entonces, eso estaba referido a eso, ¿no? Muy bien, maestros. Bueno, hemos terminado por el día de hoy, ¿no? Agradecerles a ustedes también su tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a continuar justamente con el desarrollo de temática, de casuísticas y todo eso, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí nos quedamos. Que tengan una bonita noche, un bonito inicio de semana y que todo les vaya muy bien, ¿ya? Cuídense y un abrazo. Sí, gracias a ustedes, gracias a ustedes.